Muchos niños expuestos a la violencia doméstica también son víctimas de abuso físico. Los menores que son testigos de la violencia doméstica o que son víctimas de abuso tienen un riesgo grave de tener problemas de salud mental y física a largo plazo. Estos infantes que son testigos de violencia entre sus padres también tienen mayor riesgo de ser violentos en sus relaciones futuras. Si eres un padre víctima de abuso, puede ser difícil saber cómo proteger a tu hijo. Conoce un poco más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Niñez en Acción. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. La violencia, hemos hablado en diferentes ocasiones, que puede afectar a todos los miembros de una familia. La violencia no se justifica desde ningún punto de vista, y menos, ¿verdad?, que se agreda un ser humano a otro. Vamos a hablar de esos traumas en niños a causa de esa violencia intrafamiliar, y está con nosotros ya preparada nuestra especialista, la doctora Nicole Mendoza Tijerino, de Clínica Profamilia Los Robles. Doctora, grato que nos acompañe hoy. Buenos días, Odilí. Siempre es un gusto estar con ustedes. Sí, hablamos de violencia intrafamiliar, pero en realidad hay cantidad de violencia dentro de la familia, dentro del hogar, pero fuera de ellos también. ¿Y cómo es ese trauma de los niños y niñas? Así es, Odilí. El trauma es bien importante en los niños por cuanto están en ese proceso, ¿verdad?, de construcción de identidad, de carácter, de personalidad, y cuando hay una violencia dentro del seno familiar, pues los traumas son mucho más significativos. Sí. Niños que van en un futuro probablemente a ser tendientes también a violentar a otras personas, es decir, pueden reproducir un patrón violento porque esa ha sido la base de la formación en la familia. También pueden ser niños retraídos, niños cohibidos, que tienen muchas dificultades para socializar desde la etapa de la niñez, y pueden llegar a la etapa de la adultez con estas dificultades. En el caso de los niños más pequeños, si están en ese proceso de control de esfínter, pues eso se les va a hacer un poco más difícil. ¿Por qué? Porque hay un trauma producto de la violencia que han vivido. Hay niños que, como están constantemente viendo esa toxicidad en la familia entre sus padres, entonces estos niños muchas veces se vuelven desafiantes, se vuelven opositores, y hay una rebeldía excesiva. Todo esto puede ser un trauma producto de la violencia que ellos están viviendo. Sí, acordémonos también, doctora, y usted nos ha hecho referencia a esto, que no necesariamente esa violencia puede ser solamente física, sino puede ser un grito, puede ser algún objeto que se lanza, que se tira, puede ser la violencia patrimonial, y a veces los niños tienen necesidades y no hay cómo suplirlas. Hay distintos tipos de esa violencia, cómo identificarla, y que el niño está teniendo ese trauma. Por ejemplo, cuando se humilla a una persona, esa es una violencia. Cuando se le alza la voz, se altera, de nada te pones muy enojado o enojada, esa es violencia. Desde que se altera la paz interna, la paz emocional, esa armonía que debe de haber en el seno de la familia, ahí estamos hablando de violencia. Entonces, ¿cómo va a afectar a los niños? Niños extremadamente, Odilí, temerosos, con miedo. Hay niños que se te esconden, y cuando ya miran llegar a casa la persona que ejerce la violencia, se van quizás a una esquina. ¿Por qué? Porque tienen mucho miedo. Entonces se altera también el patrón de sueño, el patrón alimenticio, o sea, es todo, es un todo. Algunos hasta se hacen pipí en la cama, doctor. ¿Perdón? Algunos hasta se hacen pipí en la cama. Sí, sí, porque están tan ansiosos. Recordemos que otro trauma podría ser los síndromes o las crisis o eventos ansiosos, las crisis depresivas, niños que se han querido quitar la vida también porque están viviendo un ambiente tan tenso que consideran que lo más adecuado es quitarse la vida. Y máxime si los niños están viendo algún programa televisivo que tiene relación con su vida real. Muy importante ese tema. Buenos días, adelante, le escuchamos, tenemos una llamada. Utilice la bocina de su teléfono y nos escucha a través de ella, no nos escucha a través de la televisión, por favor, adelante. Sí, ¿cuál es su consulta? Buenos días, corazón, adelante. Pues, más
que todo respecto al tema que están dando ahorita, yo estoy pasando por una situación. Quizá la comparte, por favor. Una situación exacta, porque tengo dos pipitas, una de 4 años, una de 1 año y medio, y las dos niñas pues han visto cosas muy desagradables pues entre el papá y yo. Y una de ellas pues prácticamente se ha venido en mi contra, porque ella, o sea, ve que el papá agrede, pero se va como de parte de él, porque ella ha preferido irse con él, y a mí automáticamente me ha rechazado. Incluso hasta se fue de la casa pues, y dice que a mí no quiere volverme a ver, y tiene 4 años. Quizás nos deja sus datos completos y el número de teléfono. La doctora puede hacerle, ¿verdad?, algún tipo de consulta o teleconsulta, si se puede, doctora, porque es un tema bastante difícil. No le quiero hacer más consultas ni preguntas porque se escucha muy afectada, y es como usted nos ha enseñado también, cómo revictimizarla y exponerla. Pero ¿qué podemos apoyarle? Porque igual que ella, muchas quizás personas están pasando por esa violencia intrafamiliar, y desde allí, desde ese sentir, esa emoción, esa frustración, me imagino que se puede estar sintiendo. Me imagino, lo digo porque ni siquiera quisiera pensar cómo sería, ¿verdad?, una situación de violencia. Y se traduce en los niños. Se traduce en los niños, y en este caso específico es una niña muy pequeña de 4 años que probablemente está siendo víctima de algún tipo de manipulación. Una niña o un niño de 4 años pues no tiene todavía ese discernimiento y ese raciocinio desarrollado como para poder decir: yo me voy con mi papá y te dejo. Sí, entonces, a menos que haya un adulto que le esté diciendo a la niña lo que ella va a externar, ¿verdad? Entonces habría que revisar bien el caso para profundizar y poderle dar una consulta. Y la muy familia adecuada. que no sea inquisidora, porque también ese es un punto importante. A veces la familia empieza: te dije que no estuvieses con esa persona, que no era correcto, que no era conveniente, y achacan un poquito más a la situación de violencia que está viviendo, que se está viviendo intrafamiliar. Es bueno ese punto que usted está tocando, porque la mayoría de las familias te dicen ese tipo de cosas, entonces te comienzan a señalar, te comienzan a censurar, y si vos ya estás afectada por la violencia que estás viviendo, pues eso te afecta mucho más, porque vos te vas a sentir hasta culpable y responsable, muy responsable de lo que vos estás viviendo, cuando quizás no es tu culpa ni tampoco es tu responsabilidad, pues todos nos equivocamos, y quizás nos equivocamos con la selección de esta persona. Así es. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Yo le quería hacer una consulta a la doctora. Sí, la está escuchando. Sí, le escuchamos. Yo tengo una niña, yo tengo una niña de 5 años. Ella mira a veces cómo su papá es conmigo agresivo, y a veces me dice: mamá, yo le quiero ayudar a usted a salvarla de mi papá, pero no sé qué, a veces me quedo sin palabras, no sé qué decirle, y a veces en la noche yo la oigo que dice: mamá, corrámonos, cosas así, y no sé qué hacer. Siento una gran impotencia, saber, no hallar qué decirle a mi hija. Déjenos sus datos también y el número de teléfono, doctora. Sí, señor, ¿está en línea? Sí. Señora, ¿cómo se siente usted cuando una niña de solamente 5 años le dice que la quiere salvar de su papá? ¿Qué piensa usted en ese momento? Me siento destrozada, me siento sin palabras. El no poderle dar una respuesta a mi hija. Me siento impotente.
¿Usted depende de esta persona económicamente? Prácticamente no. ¿Usted tiene entonces independencia económica? Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, si nos puede dejar sus datos, que ella es candidata para que pase una consulta de manera inmediata. Es bastante difícil entender esto, muchos dirán, y muchos, si no depende de él, que lo deje, que se vaya, pero doctor, estar en la situación debe ser bastante difícil. Yo he tenido muchos casos de personas que conozco, de personas que incluso vienen a buscarnos acá al canal, y que a veces salir del círculo de violencia, y según las estadísticas, es difícil, no es fácil y no se sale. Después de la ayuda de Dios, es la ayuda de los especialistas, a ustedes que pueden apoyar a esa mujer. Gracias a Dios, nosotros nos criamos en hogares donde no se pasó violencia intrafamiliar y tenemos ese poder de decidir y ese poder de decir yo no acepto violencia desde ningún punto de vista, pero no así otras mujeres que creen que el violentar es amar. Doctora, sus recomendaciones finales. El problema es, Odilí, que a veces se educa para soportar la violencia. Entonces, cuando usted me dice, bueno, nosotros no hemos pasado porque no fuimos educadas para aguantar violencia, para perdonar a una persona que te está violentando, que te está quitando tu paz, tu dignidad de mujer y de madre. Entonces, que nos visiten todas las personas que nos llamaron en este momento. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. A veces uno se siente como impotente, doctora, ¿verdad? De escuchar algunos casos que pareciera que es de novela y no, es una realidad que se vive, la violencia intrafamiliar. Hay que romper ese silencio, no estamos solas mujeres, estamos con la ayuda de Dios primeramente y con los especialistas, y las autoridades también tienen una responsabilidad acá importantísima de darle ese acompañamiento a las mujeres. Hay que romper el silencio, por favor. No podemos permitir que nadie nos ponga una mano encima. Tenemos derechos humanos, desde ahí empieza, ¿verdad?, esa oportunidad de vida también, porque Dios nos tiene aquí por un propósito. Y a los violentadores, por favor, hay que pensar bien. Gracias a quien vinieron al mundo, es muy importante. A la mujer no se le toca y se le cuida igual que el pétalo de una rosa. Gracias a aquellos caballeros que saben tratar a las mujeres y a sus familias también. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Allá en Clínica Profamilia Los Robles la encontramos a usted. Muchísimas gracias por esos grandes consejos. Gracias, Odilí. Buen día. Vámonos de inmediato con Michelle Polanco.